proyecto, ¿sí? Tamaño de proyecto. Cuando nosotros hablamos de tamaño de un proyecto, pensamos pues obviamente o hacemos referencia al tamaño de una planta, ¿sí? Al tamaño de una planta. ¿Por qué? Porque nosotros pues obviamente transformamos productos. Nosotros tenemos materias primas, lo transformamos a través de procesos secuenciales, ¿sí? A través de procesos secuenciales. A esto agregamos valor, se agrega valor a la materia prima, se agrega valor y obtenemos un producto terminado, ¿correcto? Pero nosotros la semana pasada hicimos todo lo que tiene que ver con el estudio de mercado. El estudio de mercado. Este estudio de mercado, obviamente, a mí me va a definir el precio. ¿Qué me define? El precio de venta. El precio de venta. Entonces, el precio de venta del producto, por ejemplo, la pectina. ¿Cuál es el precio comercial de la pectina en el mercado? Su compañera me dice un sobrecito de ¿cuánto? 150 gramos. ¿Cuánto? 150 gramos. Ya. 3 soles, por ejemplo, 150 gramos. ¿Verdad? No. Entonces, obviamente, nosotros decimos, bueno, ese es el precio. Ahora, esto de ahí es mi base para mí, para que este costo unitario sea, obviamente, por debajo de estos 3. Porque el mercado no me va a pagar más. Entonces, como máximo, si yo obviamente digo es un producto pues orgánico, es un producto que se ha elaborado pues obviamente con todos los estándares de calidad, me podrá pagar entre 10 a 20% más. Pero, obviamente mi base debe estar en 3 soles. Eso es lo que indica el mercado. Ahora, este precio es por unidad, es por un volumen de 1000 unidades, 10.000 unidades, obviamente, hasta cuánto te pueden dejar, obviamente, el producto. Ese es el precio de venta. Este precio de venta unitario, sí, está asociado, que si nosotros tenemos el costo unitario, aquí sale el margen. El margen, obviamente el precio de venta unitario que lo pone el mercado, y por eso es que la semana pasada les dejé, pues obviamente, que hagan todo el análisis de mercado. Todo el análisis de mercado, porque si nosotros no conocemos el mercado al cual nosotros vamos a generar un tamaño de una planta, obviamente no tenemos, ¿sí? No tenemos pues en cuenta este costo unitario, ¿correcto? Este costo unitario que va a depender de nosotros, depende de nosotros, depende, ¿sí? De la empresa, Y este costo, o este precio, depende del mercado, Y es así como se unen estos dos, el estudio de mercado de la semana pasada y el tamaño de la planta de esta semana. Se unen. Ahora, pero no podemos hacer uno sin el otro. No podemos nosotros hallar el tamaño del proyecto o el tamaño de la planta sin conocer, obviamente, el mercado. ¿Correcto? Entonces, esto de aquí se tiene en cuenta, pues, obviamente. Ahora, si yo digo, voy a diseñar una planta, obviamente, ingeniero, nosotros vamos a llevar diseño de plantas, obviamente, en el 10º ciclo. Pero aquí, pues obviamente, esta formulación y evaluación de proyectos está asociado a ello, a que ustedes tengan, obviamente, pues, un conocimiento respecto al diseño, sea el diseño pues, de una planta. Ahora, ¿y cómo diseño una planta? Una planta yo voy a diseñar teniendo en cuenta, pues, obviamente, su capacidad. ¿Cuánto, obviamente, voy a producir? Miren, y es por eso que el caso de esta semana, voy explicándoles el caso, voy analizando los datos del caso. El caso de esta semana está asociado a ello. ¿Ya? ¿Dónde está el caso? Aquí está. Pero obviamente yo lo que quiero que siempre ustedes realicen, ¿sí? La solución del caso, no de una forma, pues, reemplazar datos ni nada de eso. Eso es parte, obviamente, sí. Pero lo que a mí más me interesa es que ustedes lo hagan utilizando esta forma de solución, ¿sí? Que es la solución, obviamente, pues, utilizando, pues, obviamente, el estudio de casos o la solución de casos de forma gerencial. Entonces, uno, detectar la oportunidad, problema, la incomodidad, lo que afecta. Exacto. Ahora, ya sabemos, obviamente, el estudio de mercado.
Y de allí cada uno, si yo les pregunto en este momento, ustedes ya saben qué oportunidad tenemos. Por ejemplo, vamos a comprobar ahora. ¿Cuánto es la demanda de pina, por ejemplo, en el mercado? Del 2015 en enero era de 9.000 toneladas. 9.000 toneladas. En 2015. 9.000 toneladas. Sí, y el precio era de $3 por... 9.000 toneladas por día, por mes, por año. Por año. Anual, ¿sí? 9.000 toneladas métricas por año, ¿sí? A un precio- ¿Quién demanda eso? ¿El mercado nacional? ¿El mercado internacional? ¿Quién demanda? ¿Quién demanda? ¿Qué industria demanda? Ah, miren, cómo nosotros vamos generándonos esas preguntas y debemos darle solución a ello. Si yo tengo un dato de 9.000 toneladas al año, ¿quién lo demanda? ¿El mercado nacional? ¿El mercado internacional? Si lo demanda el mercado nacional, ¿a qué industria? ¿Qué industria? ¿La industria de los alimentos? ¿La industria, pues, obviamente, de otra industria? ¿Qué industria lo demanda? Esas características son las que nosotros, obviamente, vamos identificando. Pero para detectar oportunidades tenemos que conocer. Entonces luego, por ejemplo, podemos decir, bueno, alguien está haciendo respecto, no sé, pues a gomitas. ¿Cuál es la demanda anual o mensual o semanal o quincenal de gomitas? Obviamente, pues, en Perú. Que sean orgánicas, que sean funcionales, que tengan componentes antioxidantes. ¿Cuál es? Pero usted, en este caso, si también considera la demanda de toxina, también tendría que considerar demanda de hidrocarbures como tal, que son la principal competencia, ¿no? Es que claro, por ejemplo, cuando ustedes ingresan, obviamente, pues, a los estándares, por ejemplo, miren, vamos a ingresar aquí. Si nosotros ingresamos al PCR, por ejemplo, de Reserva del Perú, ¿sí? Obviamente, pues, vamos a tener, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos los indicadores, por ejemplo, ¿sí? Que nosotros utilizamos. Todos nosotros, pues, obviamente, utilizamos respecto a qué? Respecto a la política monetaria, ¿sí? Utilizamos las estadísticas. Y esto es lo que más nos interesa a nosotros, pues, obviamente, las estadísticas. Vamos, ahí está cargando. Es que no hay forma de hacer un análisis de mercado si es que nosotros no vamos, por ejemplo, al TCR, mínimo, pues obviamente, a las estadísticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los cuadros históricos, mensuales, encuestas expectativas, por ejemplo, aquí lo que les decía, por ejemplo, la inflación, el PBI, el tipo de cambio, los índices de confianza, ¿sí? Obviamente, de las exportaciones no tradicionales en el sector económico. Entonces, ingresamos aquí, ¿sí? La inflación también es importante, los indicadores, por ejemplo, económicos, está cargando. Y eso es lo que ustedes tienen que pasar, por eso es que el estudio de mercado, obviamente, pues, es bastante rápido realizarlo. Sí, solamente necesitas obviamente, pues, estar aquí. Por sector económico, y aquí no estamos sectores económicos, la minería, la agroindustria, está obviamente, pues, la industria de la construcción, todas las industrias están hechas, ¿sí? Y entonces, ¿está descargando? ¿Ya descargó? Sí, ya descargó. Sí, obviamente aquí ya descargamos, vamos a ver, está descargado. ¿Aquí no puede abrir un Excel? Sí, ya abrió un Excel. Estadísticas nuevamente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver respecto, pues, por ejemplo, aquí, sobre todo a los reportes monetarios y no cambiarios, las encuestas sobre expectativas macroeconómicas, por ejemplo, y todo esto que el PCR, pues, obviamente nos da
es información pues obviamente que se ha obtenido de primera fuente. Por ejemplo, la inflación, el PBI, el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, los índices de confianza empresarial, esto es fundamental también. Por ejemplo, vamos a ver si esto se puede descargar. Ustedes lo pueden descargar, vayan ingresando con lo que tiene su laptop, vayan ingresando, por ejemplo. Ahora, si es que no han ingresado, pues porque ya deberían haber ingresado la semana pasada respecto, pues obviamente, para hacer estudio de mercado, ¿sí? Sí, porque sí. Ya lo descargaron, entonces ahí obviamente están. No, aquí no voy a descargar, no sé por qué. ¿Sí? Entonces, pero tienen que tener en cuenta, ¿sí? Tienen que tener en cuenta la parte, pues obviamente, la parte política, ¿sí? La parte obviamente pues económica, ¿sí? La parte pues obviamente todo lo que tiene que ver con la parte social, ¿sí? La parte social, la parte tecnológica, ¿sí? Tecnológica. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta la parte también de del medio ambiente, de la ecología, ¿sí? Todo lo que tiene que ver también con la parte legal, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte legal. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Y ustedes van a hacer para cualquier producto que ustedes estén elaborando, tienen que saber mínimo ello, ¿sí? ¿Quién me va a comprar? Ahora, de acuerdo a quién me va a comprar, yo les diseño mi planta. ¿Se acuerdan que les decía? Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, cuando yo ya identifiqué mi mercado, ¿sí? Mi mercado objetivo, porque recordemos que el mercado, pues vamos a suponer que sea de esta forma, ¿sí? El mercado, y el mercado pues obviamente es cambiante, ¿sí? Vamos a tener, pues el mercado es un sistema pues abierto. Entonces decimos, bueno, aquí están todas las personas que consumen, pues por ejemplo, determinado producto, un néctar, ¿sí? Que consumen una barra pues energética, que consumen pectina, ¿sí? Entonces, pero no todo eso pues obviamente es mi mercado objetivo está, por ejemplo, aquí. Y de este mercado objetivo, yo obviamente pues voy a tener un cierto porcentaje. ¿Cuánto voy a tener? El 10 o el 30% pues obviamente de ese mercado. Entonces, obviamente eso es lo que yo voy a tener. Ahora, para esto voy a diseñar una planta. Voy a ver la capacidad de planta. La capacidad de planta, ¿sí? Entonces, en la capacidad de planta, yo voy a tener obviamente el tiempo estándar. El tiempo estándar. ¿Y por qué? Porque justamente yo necesito saber qué tiempo voy a demorar para elaborar un producto, ¿sí? Entonces, este tiempo estándar se le llama tiempo base o tiempo estándar. Ahora yo digo, ¿cuántas horas yo voy a trabajar? ¿Sí? Voy a trabajar un turno, voy a trabajar 2 turnos, voy a trabajar 3 turnos. ¿Cuántos? ¿Cuántos operarios voy a utilizar? 1, 2, 3, 100 operarios, 500 operarios. Entonces, digo, bueno, tiempo base. ¿Cuántas horas vas a trabajar en tu planta? 8 horas. ¿El compañero hizo 8 horas? Luego, a ver, voy a preguntar a alguien más tú. 12 horas. ¿El compañero dice 12 horas? 12 horas. 16, compañero dice 16. ¿Alguien más? 16 también. 24, ¿no? 12. 16. 8. Bueno, yo voy a poner pues obviamente lo que 24 horas digo yo. También hay dinero que es 24 horas. A ver, la planta el proceso no se debe detener. Porque si detenemos el proceso, toda esa infraestructura que tenemos, obviamente, pues, no genera, obviamente, utilidad. Y vamos a tener, obviamente, pues, que tener una persona que cuide. Vamos a tener, pues, obviamente, que pagar, obviamente, por el uso de la planta, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué va a cambiar? Yo le estoy preguntando el tiempo, obviamente, pues, de producción. Lo que va a cambiar es el personal. Por ejemplo, puede trabajar 4 horas, puede trabajar 5 horas, puede trabajar 6 horas, puede trabajar 8 horas, 12 horas, ¿sí?
Entonces, pero la planta debe trabajar 24 horas, ¿correcto? Ahora, pero ingeniero, 24 horas no va a trabajar, definitivamente no, porque vamos a tener que tener un tiempo para el mantenimiento. ¿Verdad? ¿Cuánto es el tiempo para el mantenimiento? Por ejemplo, puede ser 1 hora. Un mantenimiento programado. Porque obviamente si tú no haces un mantenimiento programado, en cualquier momento pues se para la producción, ¿verdad? Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Si su tiempo base es 8 horas, estas 8 horas va a trabajar respecto al operario. Por ejemplo, en Europa trabajan 4 horas. ¿Y por qué? Porque obviamente el pico de rendimiento de la persona está en las 4 primeras horas de trabajo. Inclusive el trabajo interdiario. Entonces, también ¿para qué será eso, por ejemplo? Sí, para, obviamente, pues la estabilidad. Un trabajador que no está a tiempo completo, obviamente, pues no se considera parte de la empresa. También eficiencia y también es esa parte, pues, de que no se considera, pues, un trabajador, obviamente, pues, estable en la empresa. Tampoco es una máquina para sobreexigirle demasiado. No, pero aquí, ¿cuántos horas trabajan un peruano? Acá, mucho. Como 9 horas. Más de 8. 9 horas. ¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuántas horas trabaja en una empresa? Hasta que acabe la producción. A ver, es que si nosotros decimos 8 horas, ingresamos a las 7 de la mañana y las 8 horas son, vamos a poner las 15, ¿verdad? Pero ahora, claro, yo preguntaría, ¿en qué planta se da eso? En ninguna planta, ¿verdad? En ninguna planta se da eso. Entonces, obviamente, ahora las plantas, por ejemplo, las agroindustriales, ingresan pues obviamente A 6. 6, No, 5. exacto, como dice su compañero, a veces a las 3 de la mañana, 3, 4 y media lo recogen obviamente pues del paradero y llegan a la planta, pues llevan gente de Chimbote, de Trujillo, entonces sí, obviamente salen a las 5 y media, 6, que entra otro turno, ¿sí? Es que las plantas no pueden parar, ¿sí? Entonces, ahora, pero era ingeniero, pero si se pasan de 8 horas, obviamente pues el importe por hora es mayor. Claro que sí, obviamente, si te pasas de 8 horas, el importe de las 8 horas después, 4 horas después, te va obviamente pues a costar 30% más. ¿Sí? Ahora ya llegamos a las 12 horas. ¿Sí? Entonces, pero vamos a tener que pagar 30% más por hora trabajada. ¿Sí? Ahora, ¿eso es rentable? Obviamente, claro que sí es rentable, porque para contratar y despedir un trabajador, obviamente es costoso, porque tengo que capacitarlo, porque tengo que comprometerlo con la empresa y tantas cosas más. ¿Sí? Entonces sus EPPs que debe tener y todo ello. ¿Sí? Ahora, también obviamente pues sus beneficios sociales que debe tener. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta ello. Ahora, tenemos que esa capacidad de planta para justamente lo que yo voy a tener. Pero tenemos que tener en cuenta cuánto obviamente yo voy a tener de utilidad. ¿Sí? ¿Cuánto quiero de utilidad? Por ejemplo, en mi caso, yo digo, voy a tener de utilidad al año 100.000 soles. 100.000 soles, entonces, si yo quiero tener de utilidad 100.000 soles, tengo que ver cuánto es el margen por unidad. El margen por unidad. Si el margen por unidad es, por ejemplo, 2 soles, ¿eso quiere decir que cuántas unidades debo producir? Debo producir, ¿cuánto? 50.000 unidades, ¿verdad? 50.000 unidades. Entonces, a partir de esas 50.000 unidades que yo pienso producir, digo, este 10% del mercado me va a consumir estas 50.000 unidades. Si me consume, entonces voy a producir esas 50.000 unidades. ¿Ya? Entonces, cuando yo empiezo a producir, miren, aquí vamos acá al problema. Luego acopilo toda la información, ¿sí? Y esto es algo que ustedes deben obviamente hacer un hábito, solución de problemas, ¿sí? Como les digo, esta solución de casos, pues obviamente ha sido implementado, obviamente aquí en Perú por ESAMI, ¿sí? Es una de las universidades, pues, que implementa todo lo que haces, debe hacerlo a través de estudios de casos, ¿sí? Entonces, y es bueno, se van a dar cuenta ustedes que cuando obviamente ya
lo comprendan, ¿sí? Porque no lo van a comprender pues en una práctica, en 2, en 3, quizás en 6, en 7 prácticas, lo van a comprender, ¿sí? Entonces obviamente también deben tener en cuenta que esto de aquí se cuantifica, obviamente teniendo en cuenta toda la información, ¿sí?, adicional que tú tienes. Miren, entonces en este problemita lo que vamos a tener es, obviamente aquí, la cual es la nueva compañía dedicada, se ha observado un incremento del 15% en las demandas de cervezas artesanales en los últimos 2 años. Entonces tenemos obviamente 15%. Ahora, pero mira, ingeniero, pero cuando yo analizo las fuerzas de Porter, a ver, atentos por favor, las fuerzas de Porter, tengo que tener en cuenta ciertas características. ¿Cuáles? Por ejemplo, los productos sustitutos. Los productos sustitutos. Entonces, estos productos sustitutos, obviamente, ¿cómo van a perjudicar, ¿sí?, o van a cambiar, obviamente, pues el producto que estoy elaborando? Nuevos competidores. Nuevos competidores. ¿Sí? Porque cuando ustedes obviamente ya pensaron en lanzar un producto al mercado, o empezaron a enfocarse en ese producto, ya varios están pensando también en ello. ¿Sí? Entonces, nuevos competidores. Entonces, miren, pero dicen que hay 15%, ¿sí?, de crecimiento. Ah, ese crecimiento debo aprovecharlo, pues yo debo aprovecharlo, pues obviamente, teniendo en cuenta el estudio de mercado. ¿Sí? Ahora, ¿qué decimos? En este caso de estudio se enfoca en la formulación del proyecto de evaluación de su viabilidad técnica y económica. La planta tiene como objetivo abastecer un mercado que actualmente demanda 1.800 litros semanales. ¿Listo? Tenemos ya la demanda. La demanda es de 1.800 litros, obviamente, por semana. Litros por semana. ¿Listo? Entonces, proporcionando un producto diferenciado que resalta la calidad y tradición de la región. Se espera que el proyecto no solo genere beneficios económicos, sino también promueva el desarrollo local y la sostenibilidad. ¿Sí? El proceso productivo, ¿sí?, se compone de 6 etapas críticas. Ya les dan las 6 etapas críticas, cada una diseñada para maximizar la eficiencia y la calidad del producto final. La calidad del producto final que está asociado a quién? Nuevamente al cliente. Nuevamente al estudio de mercado, a la voz del cliente. A la voz del cliente. Entonces ahora yo preguntaría, ¿qué pide el cliente? Calidad. Ya, obviamente calidad pide el cliente. Satisfacción. Pero si es por ejemplo ¿qué producto han analizado ustedes? La pectina, ¿verdad? Ese es su grupo de... Ya, ¿qué producto han analizado? ¿Qué producto han analizado? Estudio de mercado de la práctica anterior. ¿Qué producto? de la práctica anterior. Sí, De formulación. obviamente, de formulación. Por eso está puesto la pectina, ¿verdad? Ya. Sí, ya. Eso. La pectina. ¿Qué pide el cliente? ¿Qué pide el cliente? Una pectina. Su textura también, o sea, su firmeza. Ya, tú como cliente, ¿qué pedirías de la pectina? Obviamente que sea un gelificante, ¿no? O sea, por Ya, ejemplo, compañero dice. para conservar. Es que, no, a ver, tú tienes, el cliente no es técnico. El cliente de frente te dice, por ejemplo, si este es, por ejemplo, no coagula, te dice que coagule, que sea gelificante. Claro. ¿Sí? Si por ejemplo tiene muchos grados Brix, él no te va a decir quiero de 19 grados Brix o quiero de 15. No, él te dice está muy dulce. No lo consumo porque es muy dulce. Ahora, si es ácido, te dice está ácido. Así el cliente te dice de esa forma. Nosotros tenemos que obviamente hacerlo pues obviamente a través del tiempo de ingeniería. También, por ejemplo, el tiempo. Tenemos que tener en cuenta esto de aquí, la voz del cliente. Y cuando hablamos de la voz del cliente, hablamos del despliegue de la función calidad. ¿Sí? Despliegue de la función calidad. Despliegue de la función
función calidad. Función calidad, algunos le dicen UFD, ¿sí? O también le dicen la casa de la calidad, seguro que lo han escuchado, casa de la calidad, ¿sí? La casa de la calidad. Entonces, obviamente hay 4 casas de la calidad, obviamente la primera está asociada, ¿sí? Y es de esta forma, miren. De esta forma, entonces aquí tenemos, ¿sí? Tenemos su techo de la casa, ¿sí? Tenemos aquí, y aquí tenemos los objetivos, ¿ya? Entonces, aquí obviamente tenemos los criterios técnicos, ¿sí? Que nos pide el cliente. Aquí están los criterios técnicos, ¿sí? Aquí estamos la voz del cliente. Aquí te dice, por ejemplo, es ácido. Por ejemplo, te dice, que sea flexible, ¿sí? Y todo aquí, él te pide, el cliente. ¿Cómo tú identificas conociendo tu producto? Vas y preguntas, ¿sí? Entonces, y aquí está todos los criterios que tú, obviamente, vas a realizar. Los criterios de ingeniería. Criterios técnicos o de ingeniería, ¿sí? Y aquí obviamente está la importancia de solucionar, obviamente, pues, ¿sí? La importancia de cómo yo soluciono esta característica, ¿sí? ¿Qué tan importante es esa característica? Y aquí está, obviamente, pues, mi competencia. Aquí, la competencia. Esto de aquí, esta es la casa de la calidad o el QFD, que obviamente se utiliza para conocer las expectativas del producto. Y esto es la competencia, obviamente, por ejemplo, aquí estamos nosotros, la empresa U y A, ¿sí? Ahora, ¿cómo estamos respecto a esas empresas? Entonces, ¿cómo han analizado ustedes para la pectina, por ejemplo? ¿Qué empresas has analizado como tu competencia? Estoy hablando de la pectina específicamente porque esa es la práctica que hemos hecho la semana pasada, ¿ya? Por eso estoy haciendo preguntas respecto a ello. Ya no es que un grupo esté haciendo pectina ni nada de eso. La semana pasada hemos visto eso. Entonces, ustedes obviamente han tenido que analizar ello, ¿sí? Han tenido que analizar ello. A ver, vamos avanzando, ¿ya? Vamos avanzando. Entonces, la calidad del producto, es que la calidad del producto, dependiendo el cliente, es subjetiva. Porque el cliente obviamente pues se hace una percepción respecto a la calidad. No hablamos de inocuidad, como les digo, porque la inocuidad es intrínseca al producto. La inocuidad es intrínseca, o sea, tú no puedes decir si es que la inocuidad del producto pues es buena o mala. No, porque la inocuidad debe ser, obviamente, pues ese criterio básico y fundamental que todo producto agroindustrial debe tener. Ahora, miren, las etapas, ¿cuáles son? Las etapas incluyen recepción y limpieza de los ingredientes, maceración, cocción del mosto, fermentación, filtrado y carbonatación y envasado, ¿sí? Entonces, estas etapas nosotros analizamos rápidamente. Estas etapas deben tener, obviamente, un operario mínimamente en cada una de esas etapas. Recepción y limpieza de ingredientes debe haber 1 o 2 operarios. O puede ser también automatizada. Eso vamos a ver más adelante, si quizás dice que sea automatizada. Luego dice en maceración, también debe haber alguien que esté a cargo, pues obviamente, de la actividad maceración, ¿sí? Y a eso obviamente se le llama las actividades, ¿sí? O los procesos que nosotros llevamos a cabo. Miren, atentos aquí. Decimos, por ejemplo, ¿cuál es el primero? Díganlo por favor. Recepción y limpieza, ¿sí? Recepción y limpieza. Luego, ¿qué tenemos? Maceración. Luego, ¿qué tenemos? Cocción. Luego, fermentación. ¿Sí? Y luego seguimos así, ¿qué más?
filtrado y carbonatación, filtrado y carbonatación. ¿Sí? Y por último, el envasado. El envasado. Listo. Entonces, miren, ahora nos deben dar tiempos aquí. Nos deben dar tiempos. Porque yo necesito, para poder hallar el tiempo estándar o el tiempo de ciclo, sí necesito tiempo en esa actividad. Y por eso nosotros obviamente pues vamos a una planta, lo primero que tenemos que hacer es identificar los tiempos de este proceso. Entonces decimos, cada etapa tiene tiempos específicos, justamente viene tiempos de operación y requiere un número determinado de operarios. Por ejemplo, la maceración dura 60 minutos, ¿sí? 60 minutos. Continuamos. Y necesita dos operarios, ¿sí? Dos operarios. Luego, mientras que el envasado toma 15 minutos por botella, 15 minutos, ¿y cuántos operarios necesita? Y requiere un operario, ¿sí? Requiere un operario. Listo. Entonces, ¿qué tenemos allí? Decimos, por ejemplo, la maceración dura 60 minutos y necesita dos operarios, mientras que el envasado demora 15 minutos por botella y requiere un operario. La planta está diseñada con una capacidad instalada de 2000 litros por lote. Entonces, la capacidad de la planta, ¿cuánto es? Capacidad instalada. ¿Instalada cuánto es? 2000 litros por lote, ¿sí? Por lote. Entonces, ¿cuánto necesitamos nosotros? Tenemos en cuenta aquí, ¿ven? 1800, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros decimos, la planta, ¿sí? Está trabajando, si es que es por lote, 1800 por lote, está trabajando al 90% de su capacidad. ¿Correcto? Está trabajando al 90% de su capacidad. Entonces, nosotros podemos aumentar, obviamente, este 90% de capacidad. ¿Qué dicen? ¿Podemos aumentar? Está al 90% de su capacidad, eso quiere decir que obviamente tiene 10% de capacidad ociosa. Entonces, sí, nosotros podemos aumentar, pero tenemos que ver, obviamente, pues el diagrama de recorrido de los procesos. Porque cuando en operaciones aumentamos más del 90% de la eficiencia operativa de una planta, por lo general ya empieza a haber pues obviamente desorden. Empieza a haber pues obviamente todo lo que tiene que ver pues con clima ya de los trabajadores, ¿sí? Entonces luego decimos, lo que se traduce en un total de 4000 litros por semana, ¿sí? Entonces es por lote, 2 lotes a la semana, ¿sí? Obviamente por el tiempo de fermentación. Entonces estamos hablando de 4000 litros por semana. Si es 4000 litros por semana, ¿cuánto es de eficiencia? ¿Cuánto es? ¿Cumplimos o no cumplimos? Aquí 1800 litros por semana me demandan. Y yo produzco o tengo la capacidad instalada para producir 4000 litros por semana. ¿En qué porcentaje estaría trabajando? ¿Qué porcentaje? Dividan, por favor. Dividan. Mire, el que tengo 2000 litros por lote es 4000 litros por semana, considerando la producción de 2 lotes en un ciclo de 5 días. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto sería? Esta es la demanda. ¿Esta demanda debe crecer? Claro que sí, pero vamos a ver en qué tiempo pues obviamente se duplica o en qué tiempo yo puedo aumentar pues obviamente el mercado, porque la única forma de que te demanden más es aumentando el mercado, y esto de aquí obviamente se logra solamente con posicionamiento del cliente. Entonces tengo 4000 litros por semana capacidad instalada. Entonces yo digo, ¿cuánto es el porcentaje de la capacidad? 1800 litros que yo tengo entre 4000. ¿Cuánto sería, por favor? Por 100%. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ahora, 45%.
ahí sí es bajo, por ejemplo. Allí sí es bajo, obviamente, pues la capacidad de la planta. Entonces, y ahí ese es un problema. Ese es el problema que nosotros ahí decimos, identifiquemos la oportunidad. Ah, ese es el problema. Ese problema es una oportunidad para mí. Porque si estás en la planta y obviamente quieres modificar el proceso, tienes casi 40% para que tú puedas dar, obviamente, mejoras. 40% porque estamos trabajando 45% de la planta. Entonces, decimos, se ha estimado que los costos de operación diarios son de 800 por insumos y 150 soles por costos fijos. Además, 4 por cada hora para la mano de obra, que se estima en 160 horas mensuales por operario. La planta tiene una capacidad efectiva de producción que se ajusta al 80% debido a la eficiencia de las operaciones y al 1% de productos defectuosos. Por lo tanto, el rendimiento real debe ser calculado teniendo en cuenta el desperdicio. Con un precio de venta de 12 soles por botella, se anticipa que el proyecto genere ingresos mensuales significativos, permitiendo una evaluación del flujo de caja y del retorno sobre la inversión en un horizonte de 3 años. ¿Sí? Entonces, mire, ya nos dan los costos de operario, ¿sí? Los costos de operación, los costos de los costos fijos, además 4 soles por hora de mano de obra, que se estima en 160 horas mensuales por operario. La planta tiene la capacidad, ¿sí? Hay ineficiencias, obviamente que sí. Ya, entonces, una mejora podría ser tener, obviamente, pues, tener un proceso de lean manufacturing, por ejemplo, aquí. Tener una instalación, por ejemplo, o una mejora de ISO, por ejemplo, ISO 9001, por ejemplo, gestión por procesos. Tener también, obviamente, pues, el Six Sigma, por ejemplo, en el proceso. Sí, hay varias cosas, pues, que se pueden mejorar aquí. Entonces, y eso está en función de la oportunidad que tú eliges. El enfoque del estudio se basa en la formulación y evaluación del proyecto a través de varios objetivos clave. ¿Y cuáles son los objetivos claves? Identificar el cuello de botella del proceso de producción. Entonces, el cuello de botella del proceso de producción está asociado ¿a qué? A identificar, obviamente, la actividad, pues, obviamente, que tiene mayor tiempo. Entonces, ¿qué tenemos también? Calcular la capacidad de diseño y la capacidad real. Determinar la productividad de la mano de obra. ¿Sí? Y la productividad se expresa como una razón. La productividad de mano de obra, ¿sí? Es obviamente lo que se genera, lo que se produce, lo producido entre el recurso utilizado. ¿Sí? Recurso utilizado, ¿correcto? Ahí está. Entonces, nosotros tenemos aquí, los estudiantes deberán aplicar técnicas como análisis de costos, estimación de ingresos y evaluación de la rentabilidad. Se les pedirá que realicen simulaciones de producción. Sí, eso obviamente, pues, ustedes ya de acuerdo. Yo recomiendo que vayan haciendo para su producto, porque ya estamos en la semana 4, ¿sí? Y ya ustedes deben tener un tema casi definido, ¿sí? Entonces, porque si no, les va a faltar el tiempo. Y se van a ir acumulando y obviamente, pues, eso no se requiere, ¿ya? Entonces, usted como ingeniero gestor de proyectos se le encargó llevar a cabo el análisis de tamaño del proyecto. Para ello se apoyó del elemento de solución de casos, ¿sí? Para este enfoque integral va a permitir comprender la viabilidad del proyecto y desarrollar las habilidades técnicas. Entonces, lo que yo espero que ustedes hagan, vamos a ver aquí. ¿Sí? Van a tener, pues, obviamente los indicadores de producción, ¿ya? ¿Sí? Los indicadores de producción de esta forma. Por ejemplo, lo que utilizamos, ¿sí? Obviamente las actividades, el tiempo, pues obviamente, el tiempo estándar, el número de operarios, la actividad más, obviamente, que requiere mayor tiempo, entonces la actividad de cuello de botella. Sí, anda. Entonces, obviamente, la producción, ¿sí? La producción, pues cada actividad, ¿sí? Que ustedes van a tener, la producción teórica, el tiempo base, por ejemplo, aquí ustedes pueden, no, yo no voy a trabajar, por ejemplo, 8 horas, yo voy a trabajar 24 horas, entonces lo pueden, obviamente, pues trabajar a 24 horas, ¿sí?
Entonces, la producción teórica, la capacidad de diseño, nos dicen obviamente cuánta es la capacidad de diseño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la capacidad utilizada, ¿cuánta es la capacidad utilizada? ¿Cuánta es la capacidad ociosa? ¿Sí? Los requerimientos respecto a los costos fijos, ¿sí? Respecto a los requerimientos del proceso económico, respecto a los requerimientos del proceso físico, la productividad de materia prima, productividad de recursos humanos, mano de obra, productividad pues obviamente en dinero. Entonces de esta forma quiero que ustedes lo vayan identificando pues obviamente las características de ese proceso que estoy planteándoles aquí, ¿ya? A ver, empecemos. ¿Sí?